Bienvenidos de nuevo a Pura Vida Católicos. El día de hoy vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 19, versículo del 1 al 10. Oración. Señor Dios, te pedimos con humildad que nos aumentes el don de la fe, para seguir el camino que tu Hijo nos mostró y encontrarnos algún día en tu santa presencia. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón y experimentar la fuerza que nos concede cuando confiamos plenamente en Dios. Amén. Después de eso oí una voz fuerte, como de una muchedumbre numerosa en el cielo que decía: Aleluya, salud, gloria, honor y poder a nuestro Dios, porque verdaderos y justos son sus juicios, pues han juzgado a la gran ramera, que corrompía la tierra con su fornicación, y ella ha vengado la sangre de sus siervos. La caída de Roma no ha sido descrita, pero se supone que ya ha sido ejecutada. La tierra se lamentaba de este hecho. En cambio, el cielo lo celebra con cánticos de alegría. El vidente de Patmos oyó una voz fuerte como de una gran muchedumbre que gritaba: Aleluya, alabad al Señor. Esta aclamación tan frecuente en los Salmos, cifras en Salmos capítulo 105, versículo 45, capítulo 106, versículo del 1 al 48 y capítulo 111, versículo del 1. En esta es la única vez que se encuentra en el Nuevo Testamento. La exclamación aleluya es un término litúrgico muy usado entre los judíos. El término de aleluya significa alabar a Yahvé. El término aleluya entró muy pronto en la liturgia cristiana, de modo que todos los lectores del Apocalipsis conocían ya su significación. Esto explica por qué el autor no explica este término. Sigue a continuación la doxología: salud, gloria, honor y poder a nuestro Dios. Los bienaventurados atribuyen a Dios y al Cordero la salud y salvación que ellos ya han obtenido. En esta salvación y en la destrucción de Roma se ha manifestado patentemente la gloria de Dios y de su poder. La razón de que estas alabanzas que están bienaventurados tributan a Dios se encuentran en la verdad de la justicia divina manifestada en el castigo de la gran ramera, la cual con su fornicación idolátrica corrompía la tierra. Dios ha vengado en ella la sangre de sus siervos, que habían muerto por mantenerse fieles a Cristo. Con la destrucción de Roma, Dios ha salido en defensa del derecho de sus mártires. La sangre de estos reclamaba la intervención divina en defensa de los justos. Y por segunda vez dijeron Aleluya. El humo de la ciudad sube por los siglos de los siglos. San Juan oye un segundo Aleluya, entonado por los moradores del cielo, los cuales añaden de esta manera el colofón, que significa nota o imagen impresa al final de un libro. Un rasgo nuevo, tomado seguramente de Isaías capítulo 34, versículo 10. El profeta contempla a Edom asolada por la venganza de Yahvé y añade: su tierra será como pez que arda día y noche, nunca se extinguirá, subirá su humo perpetuamente. La costumbre de los invasores antiguos entregar a las llamas a las ciudades que expugnaban. Así la Nueva Babilonia es incendiada y el humo sube al cielo no solo por un día o una semana, sino por los siglos de los siglos, para la memoria de la justicia divina. De este modo el autor sagrado expresa la ruina irreparable de Roma, sobre todo en el aspecto de perseguidora de la Iglesia. Cayeron de hinojos los 24 ancianos y los 4 vivientes y adoraron a Dios que está sentado en el trono diciendo: Aleluya, aleluya. A vista de esta manifestación del poder de Dios, no solo los millones de ángeles, sino también los 24 ancianos que rodean el trono de Dios y los 4 vivientes que lo sostienen. Cifras en Apocalipsis capítulo 4, versículo del 4 al 6. Esto lo aprueban, en nombre de la Iglesia y de toda la naturaleza. El término amén sirve para asentir a lo dicho anteriormente por la muchedumbre de bienaventurados. Es una expresión muy empleada en la liturgia, y su presencia en este lugar, en unión con aleluya, nos demuestra que el autor sagrado concibe la felicidad eterna de los bienaventurados como una liturgia sagrada que se desarrolla ante el trono de Dios y del Cordero. Nos salía una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y cuantos le teméis, pequeños y grandes. Luego otra voz sale del trono del Señor, proveniente posiblemente de uno de los ángeles más próximos a Dios.
la cual invita a todos los fieles de la tierra a asociarse a las alabanzas celestes, con ocasión de la ruina de Roma. La voz decía: «Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y cuantos le teméis, pequeños y grandes». La invitación recuerda el comienzo de ciertos salmos. Cifras en Salmos capítulo 93 versículo 1, capítulo 97 versículo 1, capítulo 113 versículo 1, capítulo 115 versículo 13 y capítulo 118 versículo 24. Principalmente el Salmo capítulo 135 versículo del 1 al 20. Y se parece también bastante a la exhortación que el diácono o el sacerdote dirigían al pueblo fiel reunidos en la iglesia para invitarlos a orar. Oí una voz como de gran muchedumbre, y como voz de muchas aguas, y como voz de fuertes truenos que decía: Aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor, Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos, démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa está dispuesta. En comparación con una voz de una gran multitud, aguas torrenciales, fuertes truenos y de mar alborotado, tiene el objetivo de recalcar la inmensa potencia del cántico aleluyático que dirige a Dios todos los bienaventurados. Esta es la voz de la Iglesia Universal, que canta el aleluya por el triunfo definitivo de la Iglesia en el mundo. Al fin, el Dios omnipotente ha establecido su reinado en la tierra. Este reino no es otro que su Iglesia tan fieramente perseguida por Roma y sus aliados. Alabad a Dios es ensalzar sus atributos de bondad, amor, misericordia, por haber intervenido en favor de los suyos. Los bienaventurados manifiestan su alegría por la intervención divina diciendo: Alegrémonos y regocijémonos, démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero. El autor sagrado anuncia con estas palabras las bodas del Cordero con su iglesia. Sabido es cuán familiar eran a los profetas estas imagen del matrimonio de Dios con Israel. Yahvé, esposo de Israel, era una metáfora para expresar la alianza entre Dios y su pueblo, alianza estrechísima que no permitía ninguna infidelidad por ambas partes. Por esta razón la idolatría era considerada como un adulterio, una prostitución. En el Nuevo Testamento Jesucristo es el esposo de la iglesia. San Pablo ha tratado maravillosamente el tema del matrimonio místico entre Cristo y su iglesia. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 2 y en Efesios capítulo 5 versículo del 22 al 32. La unión íntima que supone entre el matrimonio entre Jesucristo y la iglesia tiene su origen en el rescate que tuvo que pagar por ella. Cristo la compró con su propia sangre. Cifras en Apocalipsis capítulo 5 versículo del 6 al 9. Estas bodas ya se iniciaron en la tierra, pero su consumación tendrá lugar en el cielo. Y fuele otorgado vestirse de lino brillante, pues el lino son las obras justas de los santos. La esposa del Cordero, es decir, la iglesia, va vestida de lino brillante y puro, que son las obras buenas y justas de los cristianos, con las cuales las almas buenas ganan el cielo. Cifras en Apocalipsis capítulo 14 versículo 13. El color blanco en el Apocalipsis suele ser el símbolo del triunfo. Aquí designa la victoria de la iglesia que ha obtenido sobre los más encarnizados enemigos. Al mismo tiempo, la pureza y la santidad de la esposa del Cordero. Los adornos de esta esposa inmaculada contrastan grandemente con el atuendo externo y el sobrecargo de joyas que llevaba la gran meretriz, o sea, la Roma pagana, con las cuales trataba de seducir más fácilmente a los demás pueblos. Cifras en Apocalipsis capítulo 17 versículo 4, capítulo 18 versículo 16. Jesucristo compara en el Evangelio el reino de los cielos a un banquete de bodas. San Juan descubre en la destrucción de Roma la perseguidora de la iglesia, una especie de preparación de este banquete. La caída de Roma, el imperio más peligroso de la iglesia en aquel tiempo y que parecía absolutamente inconmovible, hace presagiar la salvación que tendrá lugar con el establecimiento definitivo del reino de Dios. El establecimiento del reino es celebrado aquí por anticipación, pues solo tendrá lugar en el momento de las bodas del Cordero. Cifras en Apocalipsis capítulo 21 versículo 2. No olvidemos nunca que, para entender bien esto, hay que tener presente que tanto el reino de Dios como la vida eterna abarcan dos etapas, la terrena y la celestial, siendo la primera preparatoria de la segunda,
y esta, consumación de aquella. Y me dijo, escribe, bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Cántico de alabanza entonado por la muchedumbre de bienaventurados parece sugerir de la bienaventuranza del versículo 9. Bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Esta es la cuarta bienaventuranza de las 7 que encontramos en el Apocalipsis. En la expresión se parece bastante al macarismo de San Lucas. Bienaventurados el que coma el pan en el reino de Dios. Lucas capítulo 14 versículo 15. El que pronuncia el macarismo en nuestro pasaje del Apocalipsis es un personaje que no está nombrado, pero que debe ser el ángel intérprete que acompañaba a Juan. La imagen del banquete para designar la felicidad de los tiempos mesiánicos se encuentra ya en el Antiguo Testamento, cifrase en Isaías capítulo 25 versículo 6, y en la literatura apócrifa judía. Jesucristo emplea frecuentemente la figura del festín nupcial para designar el reino de los cielos. Cifras en Mateo capítulo 8 versículo del 11 al 22, capítulo 1 versículo 14 y Lucas capítulo 22 versículo del 18 al 30. También en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. En este banquete celestial, la esposa que se sentará al lado del esposo, es decir, al lado de Cristo, será la iglesia considerada comunidad. Los invitados son los individuos, o sea, cada uno de los fieles que se sentarán con Cristo por toda la eternidad en el gran festín de bodas del Cordero. Esta risueña perspectiva debe servir de consuelo y aliento a los fieles en medio de las pruebas. El ángel, queriendo recalcar aún más la verdad de este mensaje consolatorio dirigido a los cristianos, añade: estas son las palabras verdaderas de Dios. No se trata de intenciones fantásticas de una imaginación calenturienta, sino que provienen de Dios y como tales se cumplirán indefendiblemente. Me arrojé a sus pies para adorarle y me dijo: mira, no hagas eso. Consiervo tuyo soy y de tus hermanos, los que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Al oír San Juan tan consoladoras palabras, se arroja a los pies del ángel que le había dicho para adorarle. Pero éste rehúsa ese honor, declarándose siervo del único Dios y Señor, como Juan, y como todos los fieles que en la tierra dan testimonio de Jesucristo. Esta misma escena se repetirá después en Apocalipsis capítulo 22, versículo del 8 al 9, y se encuentra con bastante frecuencia en los libros apócrifos, como por ejemplo en la Ascensión de Isaías, capítulo 7, versículo 21. Yo caí rostro a tierra para adorarle, y el ángel que me conducía no me lo permitió, sino que me dijo: no adores ni tronos ni ángel que pertenezcan a los 6 cielos, de donde he sido enviado para guiarte, sino únicamente a aquel que yo te indicaré en el 7º cielo. La escena que nos describe San Juan tal vez quiera oponerse y atacar a excesos de ciertas tendencias judías o judeocristianas que trataban de dar culto a los ángeles, considerándolos superiores a Cristo. Cifras en Colosense capítulo 2 versículo 18 y en Hebreos capítulo 1 versículo 14. Y más probablemente trate de oponerse a las prácticas gnósticas contemporáneas, bastante extendidas entre los falsos cristianos de Asia Menor. Cifras en segunda carta de Pedro capítulo 2 versículo 4 al 11. Los judíos llegaron por su parte en algunas ocasiones hasta adorar a los ángeles, como testifica expresamente Clemente Alejandrino. Sin embargo, el ángel en nuestro caso se considera siervo de Juan y de los demás cristianos, todos ellos siervos de Dios. Por consiguiente, tanto los ángeles como los fieles cristianos son criaturas dependientes de Dios y como tales inferiores en categoría a la divinidad. Porque el testimonio de Jesús en el cielo es profecía. Las últimas palabras del ángel, el testimonio de Jesús, designan la palabra de Dios, atestiguada por Cristo, y que todo cristiano posee en sí. Cifras en Apocalipsis capítulo 1 versículo 2, capítulo 6 versículo 9 y capítulo 12 versículo 17. Es el conjunto de revelaciones que Cristo nos comunicó de parte de su Padre. Esta revelación o palabra de Dios es la que inspira a los profetas, a los apóstoles y a todos aquellos que recibieron el encargo de transmitir al mundo el mensaje de Dios.
Por consiguiente, la profecía se apoya en el testimonio dado por Jesucristo y la poseen todos los fieles en mayor o menor grado. El Apocalipsis es, pues, una explicación de las enseñanzas de Cristo, un testimonio dado sobre el Salvador, y de aquí procede su valor. El mismo Jesús había dicho que el Espíritu Santo daría testimonio de él por medio de los apóstoles y de los demás fieles en quienes había de morar. San Juan da por primera vez la definición de profeta. Los que dan testimonio de Dios son profetas. Y con esto terminamos el video de hoy. Si les gustó, denle me gusta, denle la campanita para recibir todas las notificaciones, compártanlo con todos sus amigos y nos vemos en el próximo video.